Hay un silencio muy particular que solo los padres conocen. No es el silencio de una casa vacía ni el de una noche tranquila. Es el silencio que aparece cuando miras a tu hijo ya adulto y no reconoces el rumbo de su vida. Lo ves caminar, respirar, incluso sonreír a veces, pero en el fondo sabes que algo no está bien. No está perdido físicamente, pero su alma parece estar dando vueltas en un mismo lugar, como si caminara dentro de un círculo invisible del que no puede salir. Y entonces, sin que nadie lo escuche, te haces la pregunta más dolorosa de todas: ¿dónde me equivoqué? Tal vez lo educaste con amor. Tal vez hiciste sacrificios que nadie vio. Tal vez oraste por él cuando era pequeño, lo llevaste de la mano, le enseñaste a hablar con Dios y sin embargo hoy lo ves distante, confundido, sin dirección. No tiene estabilidad. Comienza cosas y no las termina. Cambia de camino constantemente. A veces parece motivado, pero algo ocurre, algo invisible y todo se apaga. Y tú lo sientes. No lo puedes explicar, pero lo sientes. Como si hubiera una fuerza que lo frena justo cuando está a punto de avanzar. Y en medio de ese dolor, muchos padres hacen lo que creen correcto, aconsejan, corrigen, insisten, presionan, pero nada cambia. Otros se cansan y se resignan. Pero hay un tercer camino, uno que casi nadie menciona. Un camino más profundo, más silencioso, pero infinitamente más poderoso. Ese camino comienza cuando entiendes una verdad que puede cambiarlo todo. No todo lo que le pasa a tu hijo es visible. Hay batallas que no se ven. Hay cadenas que no hacen ruido. Hay heridas que no aparecen en ningún diagnóstico. Y sin embargo, están ahí. A lo largo de los años, acompañando a muchas familias, he visto un patrón que se repite con una precisión que estremece. Hijos buenos, inteligentes, con potencial, pero incapaces de sostener su camino. No porque no quieran, sino porque algo dentro de ellos los detiene. Como si cada vez que avanzan una mano invisible los hiciera retroceder. Y cuando uno empieza a mirar más profundo, cuando uno deja de observar solo el presente y comienza a mirar la historia familiar, entonces algo comienza a revelarse. Porque hay realidades espirituales que no nacen en una sola generación. Hay historias que comenzaron mucho antes de que ese hijo naciera. Promesas no cumplidas. Palabras que hirieron. Decisiones que abrieron puertas no como castigo, sino como consecuencia. Imagina por un momento una puerta que se abre en una casa y nadie la cierra. El tiempo pasa, las personas cambian, pero la puerta sigue abierta. Y lo que entra por esa puerta continúa entrando. Así funcionan muchas de las luchas que hoy vemos en nuestros hijos. No son simplemente decisiones personales. No son solo falta de disciplina. No son únicamente errores de carácter. Muchas veces son ecos de algo que ocurrió antes, ecos de una historia que no fue sanada, ecos de una herida que nunca fue presentada a Dios. Y esos ecos toman forma en la vida de quienes son más sensibles, más vulnerables, más abiertos. Quizás por eso, dentro de una misma familia, no todos viven lo mismo, pero hay uno en particular que carga con algo que no sabe explicar. Tal vez ese es tu hijo, ese que tú amas profundamente, pero que no logras entender, ese que parece tenerlo todo para salir adelante, pero no lo logra, ese que tú quisieras ayudar, pero no sabes cómo. Escucha esto con atención porque es importante. Tu hijo no es un caso perdido, no está roto, no está condenado, no está destinado a vivir así para siempre. Lo que está viviendo
puede ser cambiado, pero no con las herramientas de siempre, no con más presión, no con más discusiones, no con más frustración, sino con algo mucho más profundo, algo que comienza en el corazón y se activa en lo invisible, la oración, pero no cualquier oración, porque hay una gran diferencia entre orar desde la desesperación y orar desde la comprensión, entre repetir palabras y hablar con autoridad, entre pedir sin dirección y declarar con propósito. Muchos padres oran, pero no ven resultados, y eso no es porque Dios no escuche, es porque la oración aún no ha tocado la raíz. Y cuando la raíz no se toca, el problema regresa. Por eso hoy no estamos aquí para repetir fórmulas. Estamos aquí para abrir los ojos, para entender lo que realmente está ocurriendo, para dejar de pelear contra la superficie y comenzar a sanar desde lo profundo. Tal vez, mientras escuchas esto, estás recordando cosas, momentos, palabras, historias familiares que antes no parecían importantes, pero que ahora comienzan a tener sentido. No tengas miedo. Ese reconocimiento no es una condena, es el comienzo de la libertad. Porque lo que se revela puede ser sanado y lo que se nombra pierde su poder oculto. En los próximos momentos vamos a ir más profundo. Vamos a entender cómo identificar si esto está ocurriendo en tu familia, cómo reconocer las señales y, lo más importante, cómo orar de una manera que realmente transforme la historia. Pero antes de avanzar, necesito que hagas algo. No con tu mente, sino con tu corazón. Piensa en tu hijo, no en lo que hace, no en sus errores, no en sus decisiones. Piensa en él cuando era pequeño, cuando soñaba, cuando confiaba, cuando miraba la vida con esperanza. Ese hijo sigue ahí, no ha desaparecido. Solo está cubierto, confundido, herido, quizás atado, pero no perdido. Y si tú estás aquí escuchando esto, no es casualidad, porque el amor que sientes por él no es solo un sentimiento, es una fuerza espiritual y esa fuerza, cuando se une con la verdad, puede romper cualquier cadena. Quédate. Lo que viene puede cambiar no solo la vida de tu hijo, sino la historia de toda tu familia. Hay momentos en la vida en los que el silencio de una casa pesa más que cualquier palabra. Cuando una madre o un padre mira la habitación de su hijo adulto y siente que algo esencial se ha perdido, no físicamente, sino en lo invisible, como si el rumbo interior hubiera sido cubierto por una niebla que no se disipa fácilmente. Y en ese silencio, donde la preocupación se convierte en oración, comienzan a hacer una pregunta que no siempre se atreve a pronunciarse en voz alta. Señor, ¿qué está ocurriendo en el alma de mi hijo? En la experiencia espiritual de la Iglesia se ha comprendido desde tiempos antiguos que la vida humana no es solo una suma de decisiones racionales, sino también un campo donde se entrelazan heridas, memorias y realidades espirituales que influyen profundamente en la capacidad de discernir. Cuando un joven adulto pierde dirección, no siempre es por falta de inteligencia o de oportunidades, sino muchas veces por una desconexión interior entre el deseo de avanzar y la claridad para hacerlo. La Sagrada Escritura nos recuerda: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Esta frase no es únicamente una invitación moral, sino una llave espiritual. Porque cuando el ser humano intenta sostener su vida solo desde la lógica, sin la luz de Dios, termina experimentando confusión incluso en lo que parece más simple,
En muchas familias, esta confusión no aparece de repente. Se va formando lentamente, como una sombra que avanza sin ruido. Al principio es solo indecisión, luego es retraso constante, después se convierte en abandono de proyectos y finalmente en una especie de parálisis existencial donde todo parece posible en teoría, pero nada logra concretarse en la práctica. Y quienes aman a esa persona observan esto con dolor creciente sin entender en qué punto exacto comenzó el desvío. La tradición espiritual ha descrito este fenómeno como una pérdida de orden interior, donde la voluntad permanece intacta pero la claridad se debilita. No se trata de reducirlo todo a una sola causa, porque la vida humana es compleja, pero sí de reconocer que existen heridas profundas que pueden afectar la capacidad de responder al llamado de Dios con libertad. Hay jóvenes que viven con una carga invisible, miedo al fracaso, miedo a decepcionar, miedo a repetir historias familiares que ya han visto en otros, y ese miedo, cuando no es sanado, no se queda quieto, se convierte en un freno silencioso que actúa incluso cuando la persona desea avanzar. Es como si el alma quisiera caminar, pero algo dentro de ella dudara en cada paso. En este punto, la oración deja de ser una simple petición general y se convierte en un acto de discernimiento. Porque orar por un hijo adulto que se siente perdido no es solo pedir ayuda, sino pedir luz. Luz para entender, luz para acompañar, luz para no confundir amor con control. Muchos padres cometen un error sin quererlo. Intentan resolver espiritualmente lo que también requiere paciencia humana. Hablan, aconsejan, insisten, corrigen, y al hacerlo con buena intención, a veces aumentan la carga interior de quien ya se siente incapaz de responder. Pero la oración enseña otro camino, el de la intercesión silenciosa, constante, humilde. En la vida de los santos encontramos un patrón común, la perseverancia en la oración por aquellos que parecían alejados del propósito de Dios. No una oración desesperada, sino una oración firme, como una llama que no se apaga incluso cuando no hay señales visibles de cambio. Porque la fe verdadera no depende de resultados inmediatos, sino de la confianza en la acción invisible de Dios. Cuando un corazón está desorientado, lo primero que necesita no es presión, sino paz. Y esa paz no se impone, se invoca. Se pide al Espíritu Santo que descienda como luz suave, no como tormenta, que ordene lo que está disperso sin destruir lo que aún está en proceso de formación. Ven, Espíritu Santo, no es una frase decorativa. Es una súplica antigua que pide exactamente esto, que Dios entre en el caos interior y lo transforme sin violencia, con la delicadeza con la que el Creador ordenó el universo en el principio. En esta etapa del discernimiento espiritual es importante comprender algo esencial. No todo lo que parece bloqueo es opresión, y no todo lo que parece confusión es destrucción. A veces es simplemente un proceso de maduración retrasado, otras veces es una acumulación de decisiones que han ido debilitando la claridad interior, y en otros casos es una combinación de heridas emocionales y espirituales que requieren sanación profunda. Por eso, la mirada del creyente no debe ser de desesperación, sino de contemplación. Ver a ese hijo o hija no como un caso perdido, sino como una vida en proceso, sostenida por Dios incluso cuando parece inmóvil. Hay algo profundamente esperanzador en recordar que Dios no se detiene ante el tiempo humano. Lo que para nosotros parece tardanza, para Él puede ser preparación. Lo que para nosotros parece estancamiento, para Él puede ser un tiempo oculto de formación. Sin embargo, esta esperanza no elimina la responsabilidad de orar con intención. La intercesión no es pasiva, es un acto de amor que se mantiene firme incluso cuando no hay respuestas inmediatas.
es permanecer de pie espiritualmente cuando todo parece incierto? En muchas historias familiares, el cambio no llega como un evento dramático, sino como una serie de pequeños movimientos interiores. Una decisión distinta, una conversación más honesta, un regreso a la oración, una apertura inesperada al consejo, una nueva sensibilidad hacia el bien. Estos signos, aunque pequeños, son profundamente significativos porque la gracia de Dios rara vez irrumpe con ruido. Suele entrar como la luz del amanecer lentamente hasta que un día uno se da cuenta de que la oscuridad ya no es total. Y mientras esto ocurre, la oración del Padre y la Madre se convierte en una especie de puente invisible entre el corazón herido y la misericordia divina. No como control, sino como amor que sostiene sin invadir, que acompaña sin forzar, que espera sin desesperar. En la próxima parte entraremos en el corazón de esta oración, no solo cómo rezar por un hijo que se siente perdido, sino cómo perseverar en esa oración cuando el silencio parece prolongarse, y cómo reconocer las señales discretas de que Dios ya está actuando, incluso cuando aún no es evidente a los ojos humanos. Hay silencios que no significan ausencia, sino trabajo invisible. Y en la vida espiritual de una familia, este tipo de silencio suele ser el más difícil de comprender. Porque el corazón humano desea señales claras, respuestas inmediatas, movimientos visibles que confirmen que la oración ha sido escuchada. Sin embargo, la pedagogía de Dios rara vez sigue la urgencia humana. Él actúa en lo profundo antes de manifestarse en lo exterior. Cuando un hijo adulto permanece en un estado de confusión o falta de dirección durante un tiempo prolongado, los padres comienzan a experimentar una mezcla de fe y cansancio. La fe les dice que Dios puede intervenir en cualquier momento. El cansancio les susurra que quizás nada está cambiando, y entre esas dos voces, el alma queda en tensión, como si viviera entre la esperanza y la espera prolongada. La tradición espiritual enseña que esta tensión no es necesariamente señal de abandono divino, sino de purificación de la fe. Porque creer no es solo confiar cuando hay evidencia, sino permanecer fiel cuando la evidencia parece ausente. El justo vivirá por la fe, Habacuc 2:4, no por la claridad inmediata de los resultados. En este punto, la oración por un hijo perdido en la confusión se transforma. Ya no es únicamente petición, sino perseverancia. Ya no es solo hablar, sino permanecer. Y esta permanencia tiene un valor espiritual profundo, porque en ella se forma el corazón del intercesor. Muchos padres, sin darse cuenta, creen que la oración debe producir cambios visibles rápidos para ser efectiva, pero la acción de Dios en el alma humana no siempre comienza en el comportamiento. Muchas veces comienza en lo invisible, en la memoria, en la conciencia, en los pequeños movimientos del deseo, en la apertura gradual del entendimiento. Hay un misterio en la forma en que Dios restaura la dirección perdida. No suele imponerla, la despierta, como quien enciende lentamente una luz en una habitación oscura, permitiendo que los ojos se adapten, evitando el choque que produce la claridad repentina. Por eso, la oración persistente no es repetición vacía, sino colaboración con un proceso que no siempre es perceptible. Cada oración es como una gota que, sin ruido, va ablandando lo endurecido, va abriendo espacio donde antes había resistencia. En la experiencia pastoral de muchas familias se ha observado algo constante. Los cambios más profundos no comienzan con decisiones externas, sino con pequeñas grietas en la indiferencia interior. Un recuerdo que vuelve, una conversación que toca el corazón, una inquietud inesperada en medio de la rutina, una pregunta que antes no existía. Estos movimientos pueden parecer insignificantes, pero en realidad son señales de que algo está comenzando a reorganizarse dentro del alma.
Y muchas veces estos primeros signos no son reconocidos por quienes los viven, pero sí por quienes oran por ellos. La intercesión tiene esta característica misteriosa. El que ora a veces percibe antes que el que vive el cambio, no porque tenga control, sino porque permanece atento en el amor. Sin embargo, también existe un riesgo espiritual en este camino: el desánimo disfrazado de resignación. Es decir, dejar de orar no porque se haya perdido la fe, sino porque se ha perdido la esperanza de ver resultados. Este es uno de los momentos más delicados en la vida de un creyente, porque cuando la oración se enfría, no es la situación la que cambia, sino la conexión interior con la confianza en Dios. Y en ese vacío, el alma puede comenzar a interpretar el silencio como ausencia, cuando en realidad puede ser preparación. La perseverancia en la oración no significa repetir las mismas palabras sin conciencia, sino mantener el corazón orientado hacia Dios, incluso cuando no hay respuesta visible. Es seguir mirando hacia el horizonte espiritual con la certeza de que algo está en camino, aunque aún no se vea. En el caso de los hijos adultos que parecen perdidos, esta perseverancia tiene una dimensión aún más profunda: la entrega. No solo se ora por cambio, sino que se aprende a confiar en que Dios ama a ese hijo más de lo que cualquier padre o madre puede amar. Esto no reduce el amor humano, lo eleva. Porque el amor humano, cuando se une al amor divino, deja de ser ansiedad y se convierte en confianza. Echad sobre él toda vuestra ansiedad, porque él cuida de vosotros. 1 Pedro 5:7. Esta frase no es solo consuelo, es una invitación a soltar la carga del control sin soltar el amor. A veces, el sufrimiento de los padres proviene no solo de ver a su hijo perdido, sino de sentir que deben resolverlo todo. Pero la espiritualidad cristiana recuerda constantemente que el papel del padre y la madre es amar, acompañar y orar, mientras Dios es quien transforma el corazón. Y aunque esto puede parecer simple en teoría, en la práctica es un camino de aprendizaje constante, porque el amor quiere intervenir, quiere corregir, quiere acelerar el proceso. Pero la fe enseña a esperar sin dejar de amar. Hay una forma de oración que madura con el tiempo, deja de ser urgente y se convierte en constante. Ya no nace del miedo, sino de la confianza. Ya no busca forzar un resultado, sino sostener una relación espiritual con Dios en medio de la incertidumbre. En esta etapa, el corazón aprende algo fundamental: que la fidelidad en la oración no se mide por lo que se ve, sino por la capacidad de permanecer en ella, incluso cuando nada parece cambiar. Y es precisamente aquí donde comienza a formarse una nueva profundidad espiritual en los padres. Una madurez que no depende de la solución inmediata del problema, sino de la transformación interior de quien ora. Porque en el misterio de Dios, a veces la primera persona en ser transformada por la oración no es el hijo, sino el padre o la madre. Se les concede una mirada más amplia, una paz más firme, una capacidad de amar sin ansiedad. Esto no significa indiferencia, sino una forma más pura de amor. Un amor que ya no se desespera porque ha aprendido a confiar. En la próxima parte entraremos en un nivel más profundo de esta experiencia espiritual. Cómo reconocer los movimientos invisibles de la gracia en la vida del hijo adulto y cómo acompañar sin interferir mientras Dios comienza a restaurar la dirección interior desde lo más profundo del alma. Hay movimientos en el alma humana que no hacen ruido, no anuncian su llegada, no se presentan con claridad inmediata y sin embargo están ocurriendo con una precisión que solo Dios conoce completamente. Cuando se ora durante largo tiempo por un hijo adulto que parece perdido en la confusión, llega un momento en el que el corazón aprende a mirar de otra manera, no solo lo visible, sino lo sutil, no solo lo evidente, sino lo interior. La gracia de Dios
en su modo ordinario de actuar, no siempre rompe la historia de una persona de forma abrupta. Muchas veces la reescribe desde dentro, como una escritura lenta que va cambiando el sentido de los pensamientos antes de cambiar las decisiones. Y esto es importante comprenderlo, porque quien espera solo grandes transformaciones exteriores puede pasar por alto los pequeños signos que anuncian una restauración en curso. En la vida de un hijo adulto que ha vivido en falta de dirección, estos signos suelen ser discretos, una inquietud que antes no existía, una pregunta nueva sobre el futuro, un cansancio diferente ante la vida sin propósito, una apertura inesperada a la reflexión. No son todavía decisiones finales, pero sí son desplazamientos interiores, como si algo que estaba inmóvil comenzara a moverse lentamente. La Sagrada Escritura habla de la acción de Dios como algo que muchas veces se percibe en lo pequeño. La caña cascada no la quebrará, y el pábilo que humea no lo apagará. Isaías 42:3. Esta imagen describe con profundidad cómo Dios trabaja con las almas heridas o desorientadas. No destruye lo frágil, lo protege mientras lo restaura. Por eso, quien ora por un hijo no debe buscar señales espectaculares como única confirmación de la obra divina. Debe aprender a reconocer la delicadeza de los procesos espirituales, porque lo que parece insignificante a los ojos humanos puede ser en realidad el inicio de una transformación profunda. En muchos casos, antes de que haya un cambio visible de vida, hay un cambio en el interior de la conciencia. El hijo adulto que antes no se cuestionaba nada, comienza a preguntarse por su rumbo. El que evitaba todo tema espiritual, empieza a tolerar la conversación. El que rechazaba toda guía, comienza a escuchar sin resistencia total. Son pequeñas aperturas, pero en el lenguaje de la gracia, las aperturas son más importantes de lo que parecen. Sin embargo, es aquí donde los padres deben aprender un arte espiritual muy delicado, el arte de acompañar sin invadir. Porque cuando un corazón comienza a abrirse, incluso ligeramente, cualquier presión excesiva puede cerrar lo que Dios está abriendo. La impaciencia, incluso la impaciencia nacida del amor, puede convertirse en un obstáculo. El deseo de ver resultados inmediatos puede llevar a hablar demasiado, a insistir demasiado, a intentar acelerar un proceso que pertenece al tiempo de Dios. Por eso, el acompañamiento espiritual en estos casos se parece más a la vigilancia silenciosa que a la intervención constante. Es estar presente sin dominar, disponible sin imponer, atento sin controlar. Hay un momento en la vida de muchos padres en el que deben aprender a confiar en que Dios está trabajando incluso cuando ellos no están actuando. Este es uno de los actos de fe más difíciles, porque va contra la inclinación natural del amor humano que quiere resolver, corregir y asegurar el resultado. Pero la fe madura entiende que Dios no necesita ser ayudado en su obra, sino confiado en su proceso. En este camino, también es importante reconocer que los retrocesos no siempre significan fracaso. En el proceso de restauración de una vida desorientada, puede haber avances y pausas, claridad y confusión temporal, momentos de apertura seguidos de momentos de resistencia. Esto no invalida el proceso, lo revela como humano. La obra de Dios en el alma no es lineal, es orgánica. Crece como una semilla que atraviesa etapas invisibles antes de mostrarse en la superficie. Y muchas veces, antes de un crecimiento real, hay una especie de resistencia interior, como si el alma estuviera aprendiendo a confiar de nuevo. Por eso, la oración del padre y la madre no debe cambiar en función de lo que se ve, sino permanecer constante en función de lo que se cree. La constancia es una forma de amor que no depende de resultados inmediatos. Hay una verdad espiritual que sostiene todo este proceso. Dios nunca ha dejado de actuar en la vida de ese hijo. Incluso en los momentos de mayor confusión,
incluso en las decisiones más equivocadas, incluso en los silencios más largos, la presencia de Dios no se ha retirado. Esto es difícil de aceptar cuando el dolor es grande, pero es esencial para mantener la esperanza. Porque si el corazón cree que Dios ha abandonado el proceso, la oración pierde su raíz más profunda. Pero si el corazón confía en que Dios sigue presente incluso en lo oculto, entonces la oración se convierte en una forma de cooperación con una obra ya en curso. En la experiencia espiritual de muchas familias, llega un momento en el que el hijo adulto comienza a experimentar algo difícil de definir. Una insatisfacción con la vida tal como está. No necesariamente una conversión inmediata, sino una inquietud interior que no desaparece fácilmente. Esa inquietud es importante porque muchas veces es el inicio de un cambio de dirección. No es todavía el camino, pero es el final de la indiferencia. En este punto, la oración de los padres se vuelve aún más significativa, porque ya no solo pide intervención, sino consolidación. Pide que lo que está despertando no vuelva a dormirse. Pide que lo que está comenzando a moverse no se detenga. Y aquí entra una dimensión profundamente hermosa de la fe cristiana, la esperanza perseverante. No una esperanza ingenua, sino una esperanza que ha pasado por la oscuridad y aún así decide confiar. Esta esperanza no ignora el sufrimiento, pero tampoco lo absolutiza. Reconoce la realidad, pero no la deja ser la última palabra. En la próxima parte entraremos en el desenlace espiritual de este camino. Cómo sostener la libertad que Dios va construyendo. Cómo vivir sin ansiedad mientras la transformación se consolida. Y cómo la paz de los padres se convierte en parte esencial de la sanación del hijo adulto. Llega un momento en todo camino de fe en el que el alma deja de buscar señales constantes y comienza a descansar en la fidelidad de Dios. No porque todo esté resuelto externamente, sino porque algo dentro ha cambiado. La necesidad de control ha sido suavizada por la confianza y la ansiedad ha sido lentamente transformada en abandono confiado. Cuando un padre o una madre ha orado durante mucho tiempo por un hijo adulto que parecía perdido, el mayor milagro no siempre es el cambio inmediato del hijo, sino la transformación interior de quien ora. Aunque muchas personas sienten que Dios guarda silencio en sus vidas, la verdad es que el Espíritu Santo nunca deja de actuar. Su obra no siempre es ruidosa ni espectacular. No suele manifestarse con emociones intensas, ni con señales visibles que todos puedan notar. La mayoría de las veces su presencia se revela de maneras discretas, profundas y hasta desconcertantes. Por eso hoy quiero ayudarte a reconocer 5 señales claras de que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida, incluso si tú no te das cuenta o piensas que estás lejos de Dios. Antes de hablar de las señales, es fundamental aclarar algo que muchos olvidan. El Espíritu Santo no es una energía, ni una sensación, ni una fuerza abstracta. Es una persona divina, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es Dios mismo habitando en el corazón de quien vive en la gracia. Él no entra y sale según tu estado de ánimo. Él permanece, acompaña, corrige y transforma desde dentro, incluso cuando tú te sientes vacío, cansado o confundido. Muchas personas creen que si el Espíritu Santo estuviera actuando en sus vidas, sentirían paz constante, alegría permanente o claridad absoluta. Pero la vida espiritual real no funciona así. El Espíritu Santo no vino a anestesiar el alma, vino a sanarla. Y toda sanación verdadera pasa primero por el dolor, por la verdad y por la purificación interior. La primera señal de que el Espíritu Santo está actuando en tu vida es una conciencia más clara de tu propio pecado. Esto puede parecer extraño, porque solemos pensar que sentirnos mal con nosotros mismos es algo negativo. Sin embargo, cuando esta conciencia no lleva a la desesperación, sino al arrepentimiento, estamos ante una obra directa del Espíritu Santo.
Él es quien ilumina la conciencia y nos muestra la verdad sobre nosotros mismos. Cuando comienzas a notar actitudes, pensamientos o acciones que antes te parecían normales y ahora te incomodan, eso no significa que estés empeorando espiritualmente. Al contrario, significa que estás viendo con más luz. El Espíritu Santo no crea el pecado, lo revela, te muestra lo que siempre estuvo ahí, pero que antes no querías o no podías ver. Esta conciencia del pecado no viene acompañada de odio hacia ti mismo, sino de un dolor interior que te impulsa a cambiar. Es un dolor que no te aplasta, sino que te mueve. Te lleva a pedir perdón, a confesarte, a buscar la misericordia de Dios. Cuando el arrepentimiento va unido a la esperanza, es una señal clara de que el Espíritu Santo está obrando. Es importante distinguir esta acción del Espíritu Santo de la culpa enfermiza. La culpa que viene de Dios siempre abre una puerta. La culpa que no viene de Dios te encierra, te paraliza y te hace creer que no hay salida. Si al reconocer tus pecados sientes el deseo de volver a empezar, aunque te avergüence, eso es obra del Espíritu Santo. Los grandes santos tuvieron una conciencia muy profunda de su miseria, no porque fueran peores que los demás, sino porque tenían más luz. Cuanto más cerca está una persona de Dios, más claramente ve sus propias sombras. Y lejos de desanimarse, esa visión los hacía más humildes, más confiados en la gracia y más dependientes de la misericordia divina. La segunda señal de que el Espíritu Santo está actuando en tu vida es un deseo creciente de oración. No necesariamente un deseo lleno de emoción o entusiasmo, sino una inquietud interior que te empuja a buscar a Dios. Puede manifestarse como una incomodidad cuando pasas mucho tiempo sin rezar, como una nostalgia silenciosa, como una necesidad que no sabes explicar con palabras. Este deseo no siempre es agradable. A veces rezar cuesta. A veces la oración parece seca, aburrida o inútil. Pero si a pesar de eso sigues intentando rezar, sigues buscando momentos de silencio, sigues volviendo a Dios una y otra vez, eso no nace de ti. Nadie busca a Dios si Dios no lo atrae primero. El Espíritu Santo es quien ora dentro de nosotros. Incluso cuando no sabemos qué decir, incluso cuando solo hay silencio, Él está ahí sosteniendo ese deseo. La perseverancia en la oración, especialmente cuando no se siente nada, es una de las señales más auténticas de su presencia. Muchas personas abandonan la oración porque creen que si no sienten nada, Dios no está actuando. Esto es un gran error. El Espíritu Santo muchas veces retira las consolaciones sensibles para purificar el amor, para enseñarnos a amar a Dios por quien es y no por lo que nos hace sentir. Cuando el deseo de orar permanece a pesar de la sequedad, estamos ante una obra profunda del Espíritu. Es un amor que madura, que se vuelve más verdadero, más libre y más fuerte. No depende de emociones, sino de una decisión interior sostenida por la gracia. La tercera señal, que desarrollaremos con más profundidad después, comienza a manifestarse cuando el Espíritu Santo ya ha tocado el corazón, una sensibilidad nueva hacia el sufrimiento de los demás. Poco a poco el corazón se vuelve menos indiferente, menos centrado en sí mismo. El dolor ajeno ya no pasa desapercibido. Empiezas a notar injusticias que antes ignorabas. Te duele el sufrimiento de personas que no conoces. Sientes un impulso interior de ayudar, de servir, de acompañar. No por obligación, sino porque algo dentro de ti se conmueve. Ese algo es el amor de Dios derramado en tu corazón por el Espíritu Santo. Esta compasión no es solo sentimental. No se queda en la emoción. Busca el bien real del otro, incluso cuando eso implica sacrificio, incomodidad o renuncia. El Espíritu Santo no nos hace más débiles, nos hace más capaces de amar de verdad. Si al escuchar estas palabras reconoces algo de esto en tu vida, aunque sea de manera pequeña o imperfecta, no lo ignores. El Espíritu Santo no comienza su obra de golpe. Él trabaja como una semilla, en silencio, creciendo poco a poco bajo la tierra del corazón. Tal vez tú
pensabas que Dios estaba lejos. Tal vez creías que no eras lo suficientemente bueno, lo suficientemente constante o lo suficientemente espiritual. Pero estas señales no aparecen por casualidad. Son huellas de una presencia viva que ya está actuando en ti. Y aún queda mucho por descubrir, porque el Espíritu Santo no solo revela el pecado y despierta el deseo de Dios. También enseña a aceptar la propia debilidad, transforma la manera de amar y conduce al alma hacia una libertad interior que el mundo no puede dar. En el próximo momento de este camino veremos cómo el Espíritu Santo convierte nuestras fragilidades en lugares de gracia y por qué tu debilidad puede ser en realidad la puerta más directa hacia Dios. La tercera señal de que el Espíritu Santo está actuando en tu vida es un crecimiento en la compasión hacia los demás. No se trata de un sentimentalismo superficial ni de sentir lástima ocasional. Es una sensibilidad profunda que te impide permanecer indiferente ante el sufrimiento del prójimo. Poco a poco comienzas a percibir el dolor de quienes te rodean de una manera más intensa y a sentir un impulso interior de ayudar, aunque eso te cueste tiempo, esfuerzo o comodidad. Esta compasión no busca reconocimiento ni aprobación. No se mide por lo que otros piensen de ti ni por los aplausos que puedas recibir. Surge de un corazón transformado, de una presencia interior que te hace actuar por amor puro sin esperar nada a cambio. Es un amor que se preocupa por la salvación y el bienestar real del otro, no solo por aliviar su incomodidad momentánea. Esta es la forma en que el Espíritu Santo nos enseña a amar como Dios ama, con generosidad, firmeza y verdad. El amor que nace del Espíritu Santo a veces requiere poner límites. Ayudar a alguien no significa consentir sus errores o permitir que siga destruyéndose. El amor verdadero a menudo implica decir no cuando eso es lo que más beneficia a la otra persona. La compasión que viene del Espíritu Santo es exigente, no complaciente. Busca que la persona crezca, que se convierta, que se libere de lo que le hace daño, incluso si eso provoca conflictos o incomodidad. Por ejemplo, cuando alguien que amas atraviesa un camino de autodestrucción, la tentación natural es protegerlo a cualquier costo, pero la intervención del Espíritu Santo puede inspirarte a ser firme, a poner límites con paciencia y respeto, permitiendo que la persona toque fondo y de esa manera encuentre fuerza para levantarse. Esta es una compasión que salva, que transforma, que refleja la justicia y el amor de Dios. Es importante diferenciar esta compasión del sentimentalismo humano que busca sentirse bien ayudando. El Espíritu Santo no busca que te sientas noble o virtuoso. Su objetivo es formar tu corazón, enseñarte a amar de manera desinteresada, a ver al otro no como un objeto de caridad, sino como un hermano por quien Cristo murió y a quien Dios quiere transformar. Cada gesto de ayuda, cada sacrificio hecho por amor sincero es una manifestación de la obra del Espíritu Santo en tu corazón. La cuarta señal de que el Espíritu Santo está obrando en tu vida es la capacidad creciente de aceptar tus propias debilidades y limitaciones. Esta aceptación no significa conformismo ni resignación pasiva. No es rendirse frente a los defectos, sino comprender que tus limitaciones son un lugar privilegiado para que la gracia de Dios se manifieste. El Espíritu Santo enseña que nuestras debilidades no nos definen. Al contrario, son el terreno fértil donde se despliega la fuerza divina. Cuando aprendes a aceptar tus fallas sin caer en la desesperación ni en el desprecio hacia ti mismo, algo profundo sucede en tu interior. Dejas de buscar la perfección humana y comienzas a aspirar a la santidad. Entiendes que la santidad no depende de no cometer errores, sino de levantarte después de cada caída y confiar en que Dios utiliza incluso tus fracasos para tu crecimiento espiritual. La aceptación de la propia debilidad también nos protege del orgullo espiritual. Quien reconoce que necesita a Dios y que sus logros no dependen solo de sí mismo, desarrolla humildad y confianza en la gracia.
Esta humildad es un signo claro de que el Espíritu Santo está trabajando, porque la verdadera espiritualidad siempre lleva a depender de Dios, no de las propias fuerzas. Aceptar la debilidad no significa dejar de luchar. Implica perseverancia con serenidad. Puedes seguir trabajando para superar defectos y crecer en virtudes, pero lo haces desde un corazón que sabe que Dios te ama tal como eres. Esa confianza libera de la ansiedad, la desesperación y la autocompasión que muchas veces paralizan. La acción del Espíritu Santo transforma la manera en que ves tus errores, de cargas pesadas a oportunidades para que Dios actúe. En esta aceptación también se revela un cambio profundo en la relación contigo mismo. Ya no te miras con dureza o desdén cada vez que fallas. Aprendes a levantarte sin perder tiempo en culpas inútiles. Comienzas a confiar en que Dios puede escribir recto con renglones torcidos, que incluso tus errores forman parte de un plan que Él puede usar para tu santificación. Por último, la combinación de compasión por los demás y aceptación de tus propias limitaciones fortalece la autenticidad de tu vida espiritual. No eres perfecto, ni pretendes serlo. Sin embargo, eres fiel, perseverante y amoroso. Estas dos señales juntas, la sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno y la capacidad de aceptar tus debilidades, crean un corazón dispuesto a amar de manera genuina, a servir sin esperar recompensa y a confiar plenamente en la acción transformadora del Espíritu Santo. En la siguiente parte profundizaremos en la quinta señal, que es el amor ágape. Este amor es la culminación de todas las demás señales, y su manifestación concreta nos permite reconocer con certeza que el Espíritu Santo habita y actúa en nuestro corazón. Veremos cómo este amor se manifiesta en la vida cotidiana, en las relaciones familiares, en el matrimonio y en cada acción de servicio desinteresado. La quinta señal de que el Espíritu Santo está actuando en tu vida es el amor verdadero. El amor que va más allá de los sentimientos pasajeros, más allá de las emociones cómodas y agradables. Este amor, llamado ágape, no depende de las circunstancias ni de la reciprocidad. Es paciente, servicial y perseverante. Ama incluso cuando es difícil, incluso cuando nadie agradece o reconoce tu entrega. Este amor nace del Espíritu Santo y transforma tu corazón desde dentro, haciéndote capaz de amar como Dios ama. El amor ágape no es fácil de reconocer al principio, porque en nuestra naturaleza humana estamos acostumbrados a un amor condicionado. Amamos cuando nos conviene, cuando recibimos algo a cambio, cuando no nos lastiman. Pero el amor que proviene del Espíritu Santo es diferente. No se agota ante la adversidad, no se rinde frente a los conflictos y perdona lo que parece imposible de perdonar. Cada acto de paciencia, de servicio silencioso, de entrega sin recompensa, es un signo de que Dios está obrando en ti. Este amor se manifiesta especialmente en la familia y en el matrimonio. Son los espacios donde conocemos a las personas más profundamente, donde vemos sus debilidades, sus errores y sus hábitos irritantes. Amar a quienes conviven con nosotros diariamente no es fácil. Requiere paciencia, comprensión y perdón constante. Pero precisamente allí es donde el Espíritu Santo obra más intensamente, transformando la convivencia en un camino de santificación. Cuando eliges perdonar a tu cónyuge después de un conflicto, cuando decides servir a tus hijos, incluso cuando estás agotado, cuando soportas la actitud difícil de un familiar con paciencia y amor, estás experimentando la acción del Espíritu Santo. Cada pequeño gesto cotidiano de amor desinteresado es un milagro silencioso. No es un acto espectacular ni extraordinario, pero refleja la presencia de Dios de manera profunda y constante en la vida de quienes perseveran en la fe. El amor ágape también se manifiesta en la comunidad y con los desconocidos. No se limita a la familia ni a los amigos cercanos. El Espíritu Santo te mueve a ver
al prójimo como Cristo lo ve, a servir con humildad y a tender la mano a quienes sufren, sin buscar reconocimiento ni gratitud. Este amor verdadero te impulsa a actuar incluso cuando es incómodo o peligroso, porque el bienestar del otro se convierte en un valor mayor que tu comodidad personal. Es importante recordar que este amor no es perfecto en nosotros. Siempre habrá momentos de cansancio, de frustración o de fallas en la paciencia. Pero lo esencial es que haya un impulso constante hacia el bien del otro, un deseo sincero de amar, de perdonar y de servir. Ese impulso es obra del Espíritu Santo. Cada vez que eliges amar de esta manera, aunque sea de manera imperfecta, estás participando en la obra de Dios en tu vida. El amor ágape también nos enseña a no juzgar ni despreciar. Nos hace conscientes de que cada persona tiene su historia, sus heridas y sus luchas. Nos mueve a ofrecer comprensión, apoyo y guía sin imposición ni arrogancia. Este amor transforma la manera en que vemos a los demás y nos hace instrumentos de paz, reconciliación y sanación. Cuando desarrollas este amor, también experimentas un cambio interior. La alegría ya no depende de los resultados ni de la aprobación de otros. La paz proviene de saber que actúas según la voluntad de Dios, que tu corazón está alineado con su amor. Esta transformación interior es silenciosa, discreta, pero poderosa. Es el fruto más hermoso de la acción del Espíritu Santo en el alma humana. A veces, este amor se prueba en situaciones extremas, conflictos familiares graves, traiciones, injusticias o dificultades financieras. Allí, el verdadero amor no busca la venganza ni se rinde ante la desesperación. Escoge perdonar, actuar con paciencia y servir con generosidad. Cada decisión de amar así, aunque parezca pequeña o insignificante, es un testimonio de que el Espíritu Santo habita en ti y te guía. Es importante cultivar este amor cada día. La oración constante, la meditación en la palabra de Dios y la apertura a la gracia son esenciales para mantener vivo este fuego del Espíritu en el corazón. Sin oración, el amor puede volverse egoísta o condicional. Con oración se purifica, se fortalece y se convierte en un amor que refleja a Cristo en cada acto y decisión de nuestra vida cotidiana. En la siguiente parte profundizaremos en cómo reconocer la acción del Espíritu Santo en medio de la sequedad espiritual, la falta de consolación y dificultades de la vida diaria. Aprenderemos a ver los frutos de su acción incluso cuando no sentimos emociones ni experiencias extraordinarias, porque el Espíritu Santo actúa más profundamente en el corazón que en los sentidos. A menudo pensamos que la presencia del Espíritu Santo se manifiesta solamente en momentos de consolación, en experiencias místicas extraordinarias o en sentimientos intensos de alegría y paz. Pero la verdad es que muchas veces Él actúa en los lugares más silenciosos y desafiantes de nuestra vida. Incluso cuando parece que Dios está lejos, cuando la oración se siente árida y los sacramentos no producen emoción alguna, el Espíritu Santo está trabajando intensamente en nuestro corazón. Estas temporadas de sequedad espiritual, a veces llamadas la noche oscura del alma, son momentos de purificación profunda. No son castigos ni señales de abandono, sino oportunidades para crecer en amor verdadero y fidelidad. San Juan de la Cruz nos enseñó que en la oscuridad más profunda, cuando sentimos que Dios nos ha dejado, es precisamente cuando Él está obrando con más intensidad, preparando nuestra alma para un amor más puro y desinteresado. En estos momentos, la tentación más grande es abandonar la oración o juzgar nuestra vida espiritual por lo que sentimos. Muchos cristianos caen en la trampa de creer que si no sienten nada, Dios no está con ellos. Pero la acción del Espíritu Santo no depende de nuestras emociones. Depende de nuestra disposición, de nuestra fidelidad y de nuestra apertura a la gracia. Persistir en la oración
En la práctica de las virtudes y en el amor a los demás, aun cuando parezca que nada ocurre, es una señal clara de su presencia. La perseverancia en medio de la aridez espiritual fortalece el alma. Cada vez que eliges orar sin sentir nada, amar sin recibir gratitud, perdonar sin consuelo emocional, estás entrenando tu corazón para la santidad. Estás dejando que el Espíritu Santo purifique tu amor, liberándote de la dependencia de las emociones y enseñándote a amar a Dios y al prójimo por ellos mismos, no por lo que nos ofrecen. Es normal sentirse desanimado durante estos tiempos de sequedad. Puede parecer injusto que nuestro esfuerzo no produzca consuelo ni alegría inmediata. Sin embargo, debemos recordar que la verdadera medida de la vida espiritual no está en la intensidad de los sentimientos, sino en la fidelidad a Dios y en los frutos visibles de nuestra vida. Los santos pasaron por estas pruebas, perseveraron en la oración, en la obediencia y en el amor, aunque no sintieran nada en absoluto. La sequedad espiritual también nos enseña a confiar en la gracia de Dios y en su plan para nosotros. Nos recuerda que no somos autosuficientes y que necesitamos depender completamente de Él. Cuando abrazamos nuestra debilidad y continuamos fieles, experimentamos la paradoja cristiana. En nuestra debilidad Dios muestra su fuerza. En nuestra aridez Él derrama su amor. En nuestra oscuridad, su luz brilla más intensamente. Además, la falta de consolación nos hace más sensibles al sufrimiento de los demás. Cuando nuestra vida interior se vuelve un desierto, aprendemos a no depender de la gratificación emocional y a mirar fuera de nosotros mismos. La compasión verdadera, la que nace del Espíritu Santo, no es sentimentalismo, es un amor fuerte y exigente, que busca el bien del otro incluso cuando es difícil o incómodo. Por ejemplo, puede que tengas un familiar que constantemente te desafía con su egoísmo o su comportamiento difícil. En momentos de sequedad espiritual, tu paciencia y tu disposición a actuar con amor, sin esperar nada a cambio, son signos de la obra del Espíritu Santo. Cada pequeño gesto de bondad, cada sacrificio silencioso, es una manifestación de su gracia en tu vida, incluso si no lo sientes ni lo reconoces inmediatamente. El Espíritu Santo también nos enseña a aceptar nuestras debilidades y fracasos sin desesperación ni autodesprecio. La aceptación de nuestra limitación es un signo de madurez espiritual. Cuando comprendemos que nuestras debilidades son el terreno donde Dios puede obrar con más poder, nuestra confianza en Él crece. Aprendemos a levantarnos después de cada caída, a confiar en su misericordia y a perseverar en la lucha por la santidad. Este proceso no es fácil, requiere humildad, paciencia y fe profunda. Pero cada vez que eliges confiar en Dios, seguir orando y actuar con amor a pesar de las dificultades, estás cooperando con el Espíritu Santo. Su acción no siempre se ve con claridad, pero siempre produce frutos duraderos, paz interior, fortaleza, compasión y amor verdadero. Por eso, aunque los momentos de sequedad espiritual parezcan vacíos o inútiles, son momentos de crecimiento silencioso y profundo. El Espíritu Santo está moldeando tu carácter, purificando tu corazón y preparándote para amar de manera desinteresada. Cada desafío, cada prueba y cada tiempo de aridez es una oportunidad para profundizar en tu relación con Dios y para reconocer su presencia en todo lo que haces. En la siguiente parte, exploraremos cómo estas señales del Espíritu Santo se reflejan en la vida diaria, en nuestras acciones concretas y cómo podemos discernir su obra a través de los frutos de amor, compasión y perseverancia, incluso en lo ordinario y silencioso de cada día. En nuestra vida cotidiana, el Espíritu Santo actúa de maneras que a veces pasan desapercibidas, pero que son fundamentales para nuestra santificación. No siempre se manifiesta en milagros visibles o en momentos extraordinarios. Muchas veces lo hace a través de actos de amor silenciosos, decisiones difíciles y gestos de servicio
que no reciben reconocimiento. Cada vez que elegimos perdonar a quien nos ha ofendido, ayudar al necesitado o actuar con paciencia en medio del conflicto, el Espíritu Santo se está moviendo en nosotros. El amor verdadero, el amor ágape, que trasciende los sentimientos y las circunstancias, es quizás la señal más clara de su presencia. Este amor nos permite dar sin esperar nada a cambio, permanecer fieles cuando todo nos invita a rendirnos y perdonar incluso cuando la herida sigue abierta. Cada acto de este amor, aunque parezca pequeño, es un milagro cotidiano que refleja la obra de Dios en el alma humana. También debemos reconocer la acción del Espíritu Santo en nuestra capacidad de servir con compasión auténtica. La verdadera compasión no es solo simpatía, es una decisión de amar al prójimo con el corazón de Cristo, incluso cuando esto implica sacrificio o incomodidad. Cuando ayudamos al necesitado, defendemos al débil o acompañamos al enfermo, no estamos actuando únicamente por bondad humana, sino porque el Espíritu Santo nos inspira y guía en esos actos de caridad. El matrimonio y la familia son lugares privilegiados donde se manifiesta la obra del Espíritu Santo. Allí enfrentamos desafíos constantes, conflictos y debilidades personales, pero también oportunidades únicas para crecer en amor y santidad. Amar a nuestra pareja y a nuestros hijos, perdonar las faltas, soportar las dificultades y vivir juntos con paciencia y respeto. Es una escuela diaria donde la gracia del Espíritu Santo transforma corazones. Cada gesto de entrega, cada palabra de comprensión, cada sacrificio silencioso es testimonio de su acción viva y constante. Además, el Espíritu Santo nos enseña a aceptar nuestra propia debilidad, reconocer nuestras limitaciones y fracasos sin desesperación ni autocompasión nos permite depender de la gracia de Dios. Cuando comprendemos que nuestra fragilidad es el terreno donde Dios obra con mayor poder, nuestra confianza en Él crece y aprendemos a perseverar en la lucha por la santidad. Cada caída y cada levantada, cada error y cada intento de enmendarlo son oportunidades para que el Espíritu Santo nos moldee y nos acerque más a Cristo. En esta acción constante del Espíritu Santo también descubrimos que la oración es nuestra fuerza más poderosa. Aunque no siempre sentimos consolación, aunque la oración a veces parezca árida o difícil, la fidelidad perseverante es una señal de su trabajo en nuestra vida. Cada instante que dedicamos a comunicarnos con Dios, incluso en silencio o sin emoción, es un acto de colaboración con su obra de santificación. La perseverancia en la oración nos conecta con la fuente de gracia y nos permite crecer en virtudes y en amor verdadero. Al final, todas estas señales, el reconocimiento del pecado, el deseo de oración, la compasión, la aceptación de la debilidad y el amor ágape se entrelazan para formar un corazón transformado. Un corazón donde la gracia del Espíritu Santo produce frutos visibles en nuestras acciones y en nuestra manera de vivir. Cada acto de bondad, cada gesto de paciencia, cada decisión de perdonar y amar, aunque parezca insignificante, es un reflejo de la obra divina en nosotros. Queridos hermanos y hermanas, los invito a abrir los ojos de su alma y a mirar cada momento de su vida con la conciencia de que el Espíritu Santo está presente. No busquen fuegos artificiales ni emociones espectaculares. Busquen los frutos concretos en su vida: amor, paciencia, compasión, humildad y fidelidad. Allí encontrarán su presencia, actuando silenciosa pero poderosamente. Al concluir este camino de reflexión, recuerden siempre que la acción del Espíritu Santo no depende de nuestras capacidades ni de nuestros méritos. Su gracia nos precede y nos acompaña en cada paso. Permitan que Él guíe sus corazones, transforme sus vidas y los conduzca a un amor más profundo, a una fe más firme y a una esperanza que nunca se apaga. Confíen en Él, perseveren en la oración, amen sin medida y sirvan con alegría. Que cada día sea una oportunidad para descubrir la obra del Espíritu Santo
en lo ordinario, en lo silencioso, en lo cotidiano. Que cada gesto de amor, cada acto de servicio, cada momento de fidelidad a Dios se convierta en testimonio de su presencia. Y que al final de cada jornada puedan mirar su corazón y decir con gratitud: hoy he permitido que el Espíritu Santo actúe en mí y a través de mí.